Y es que casi todo lo que hacía, lo hacía como hace un amante, ¿sí? Con la búsqueda de la excelencia y pasión, ¿no? En todo buscaba la excelencia, pasión, producción de ideas, creatividad, capacidad de cambio de rumbo, ¿no? Estamos hablando del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el fútbol se juega así, se juega mejor y se alcanza una oportunidad. Bueno, era muy singular en todo. Le gustaba mucho más la música y la literatura que el fútbol y los naipes, por ejemplo. Pero, observen qué interesante, disfrutaba del disfrute de los otros. Cuando se formaban juegos de naipes, en un asado, ¿no? Y entonces él estaba allí alentando el disfrute. Porque claro, eran momentos de esparcimiento de gente que en general estaba muy ocupada, dedicaba muchas horas a la acción, al trabajo. Y lo mismo en el fútbol. En relación al fútbol, su actitud era más de propiciar el disfrute de los otros. Disfrutar del disfrute de los otros. Así que era un hincha de Nacional, en familias que la mayoría no era de Nacional, pero en los hechos se hizo de Nacional porque también era muy de tomar decisiones autónomas, ¿no? Él hacía, no un contra, no el contra, porque todos van por un lado, voy para el otro, no, sino de la decisión de tomar la autonomía, ¿no? La autonomía del reflexionar, reflexivo, eso es muy judío además, ¿no? El reflexionar muy profundamente sobre los fenómenos antes de adoptar decisiones en cualquier dirección, el esfuerzo de interpretación. Porque en el pueblo donde se crió los primeros años de vida, que fue en Reboledo, un pueblo que está en la Ruta 7, la mayoría eran de Nacional, a pesar de que en la comunidad judía, a la que pertenecía y a la que después viene a insertarse a Montevideo, todavía en aquel entonces era mayoritariamente de Peñarol. Así que ya ven cómo era una personalidad para la cual hasta el fútbol era un hecho político-cultural. Siempre tenemos que tener presente que es un equipo de un país demográficamente casi insignificante en comparación a los que competimos. Dicho sea de paso, eso es uno de los problemas que provoca los problemas de escala económica estructurales. Algunos de los problemas estructurales, exactamente. Más allá de que va gente del fútbol en Uruguay, que en casi todos los países de América del Sur, menos Argentina y Brasil, lógicamente, o siente el fútbol, vive el fútbol. Pero claro, somos demográficamente muy pocos. Entonces, ese fenómeno también enaltece al fútbol uruguayo como fútbol uruguayo, como fenómeno político-cultural, deportivo, técnico-deportivo, y identitario, ¿no? Esa cosa que hablábamos de la rebeldía, la picardía, ¿no? Lo popular del manejo de la situación psicológica dentro del campo de juego, ¿no? Las herencias de las picardías que se van transmitiendo y que cambian, porque una cosa era la picardía sin cámaras y otra cosa era la picardía con cámaras, claro. Acá, pero sigue la picardía, sigue el espíritu de la excelencia, ¿no? Luis Suárez es el espíritu de la excelencia, ¿no? Competitiva, pero perfeccionista también, no meramente competitiva. Bueno, eso estaba en mi padre, todo eso. Entonces estaba, su vinculación con el fútbol tenía que ver con estos rasgos culturales analizados, reflexionados. Es un fenómeno muy singular, entonces nunca dejó de estar presente, incluso en esos años duros. Lo que pasa que había, sí, y eso después emergió como una bomba en el mundialito, había los padecimientos sociales ahí aparece la marginalidad estructural, ahí aparecen la represión salvaje, las pérdidas de libertad,
las expresiones autoritarias no, en todas las en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios de la vida. Entonces, claro, frente a ese tipo de abusos autoritarios, de injusticias, algunos intentaban utilizar el fútbol como una forma de encubrir. Entonces estaba ese conflicto muy presente, muy presente. Y sin embargo el fútbol lograba de todas maneras seguir siendo lo que para los uruguayos es, que es una religión de identidad cultural. La última vez que yo encontré a mi padre, íbamos a ir a un partido de fútbol. Y al final decidieron, la dirección clandestina, que no, que era demasiado arriesgado, porque eran momentos en que nunca se sabía de antemano si iba a ir mucho público o poco público, porque claro, había conflictividades, persecuciones, etc. Entonces al final me lo encontré en un boliche, ¿no? Es la conversación más compleja y larga que tuve con él, en el sentido de mi madurez. Yo ya ahí era un individuo maduro, ¿no? O en proceso definitivo de maduración rápida, porque tampoco era... entonces sí, efectivamente, claro, todas esas rupturas, esos resquebrajamientos, esas heridas, esas marcas, una de las maneras de superarlas es mediante institucionalidades afectivas. ¿Qué es un club de fútbol? Es una institucionalidad afectiva que te marca un espacio de socialización donde encontrás afectividad, compartís victorias y derrotas, y de las dos se aprende, etcétera, etcétera, etcétera.